Bienvenidos a una nueva temporada de podcast. Hoy estamos muy emocionados porque damos inicio a un nuevo año, un nuevo 2026. Muchas cosas están pasando en Costa Rica y alrededor del mundo y tenemos un podcast que iniciamos fuerte esta temporada, muy fuerte, y hoy vamos a tratar de tener este tema con la mayor responsabilidad posible, que nos llevemos un conocimiento muy extenso y lo que siempre les digo en mis episodios de podcast, que nos deje algo valioso para ponernos a pensar sobre qué está pasando en el mundo. Costa Rica se menciona 317 veces en los archivos de Epstein. Siento que en Costa Rica no lo estamos mencionando lo suficiente. No estamos hablando del tema lo suficiente. ¿Por qué nos está hablando tanto de esto? Creo que es algo muy fuerte de digerir a nivel energético, a nivel de país. Creo que todos nos hacemos las mismas preguntas, pero no tenemos tantas respuestas. Hoy tengo a dos invitados muy especiales. Cindy Ramírez. Cindy, ¿cómo estás? De la Caja de Pandora. Muchísimo gusto de estar aquí, muy emocionada y con muchas ganas de literalmente abrir la caja de Pandora de un tema que, como vos bien decís, no está siendo lo suficientemente abordado con responsabilidad. Soy Pandora, como dicen todos. Soy Pandora. Tu comunidad, soy Pandora. Y tenemos también a la bruja. Hola, ¿Cómo estás? hola. Súper feliz de estar acá. Mira, he tenido cualquier cantidad de desafíos para poder llegar acá el día de hoy. Pero fíjate que yo dije, aquí hay algo más allá, ¿verdad? En esta conversación, creo yo que incluso que para mí es un gustazo. Yo soy aquí de la señora increíble fan, Pandoriano. ¿verdad? Pandoriano de todísima la vida. Y hay una responsabilidad no solamente espiritual y energética, pero también social detrás de esta conversación. Entonces, emocionado de lo que vamos a compartir hoy. Sí, como decía, iniciando esta conversación, es un tema muy pesado, ¿verdad? Sí. Que yo creo que la mayoría de medios de comunicación en Costa Rica, y vos me puedes corregir con esto, Cindy, yo no sé si siento que es que no tienen la información completa. Hay muchas cosas en el aire que se han dicho, ¿verdad? Que uno no puede asegurar que algo está pasando, pero también hay mucha gente que tal vez no quiere investigar, Cindy. Yo creo que es un poquito de, como usted bien acaba de decir, de esas tres cosas. Creo que lo podemos dividir en dos. Están los sobreinformados. Me considero una persona sobreinformada del tema, pero a veces cuando sale el boom del tema, la información y la sobreinformación causa desinformación. Entonces, por un lado, la gente está tan en shock de las cosas tan terribles, no sabe qué es realidad, no sabe qué es fake, no sabe qué decir, no sabe si es teoría, no sabe nada, pero quiere saber. Sin embargo, hay algunos que quieren saber más por morbo que por realmente generar una conciencia. Y hay otros que el tema es tan horrible y es tan paralizante que dicen, uy, no. Eso no lo quiero saber. Vos que sabes de todas esas vibras, no, ese tema es muy pesado, no quiero saber. Si usted me pregunta a mí cuáles son los más peligrosos, son los del segundo grupo, porque no querer saber sobre tráfico sexual, sobre tráfico humano, sobre tráfico infantil y sobre red de amadores de niños, que ahorita le vas a explicar a la gente de qué se trata, me parece todavía más peligroso que saberlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Exactamente. Bueno, hoy vamos como esto es un canal de YouTube, está en Spotify y básicamente en todas las redes sociales, ya por sí, lo que estamos hablando ahorita, todo esto de los files de Epstein es muy pesado. Hay ciertas palabras y ciertas frases que no podemos utilizar porque nos van a bajar el video o toda la conversación que vamos a tener acá. Por ejemplo, vamos a hablar del término red amadores de niños. Entonces así vamos en torno a la conversación, ¿verdad? Ese va a ser el término que se va a utilizar. ¿Y qué es el término, Cindy? Correcto, eso iba a explicar, porque la gente puede decir, ¿cómo que los aman? Y no es que los aman, es que ellos, los que abusan de los niños, ellos dicen que ellos aman mucho a los niños y que su amor debería de estar permitido. Entonces no les gusta la palabra con P, ¿verdad? Y que termina con Ilia, sino que les gusta la palabra amadores de niños. Entonces, asimismo se llaman en las redes y en los foros amadores de niños. Bueno, empecemos con este tema. Primero, también creo que es importante saber quién fue. Bueno, ¿verdad? Queda en el aire, ese fue Epstein y Maxwell, ¿verdad? A lo que he investigado sobre ellos, también tenían una mampara muy importante, que era conservación del ambiente, eran científicos en genética, buscaban muchos experimentos en genética, fueron a muchos países porque les interesaba mucho la energía renovable, los bonos renovables de ambiente, entonces eso entrelaza muy bien con Costa Rica, ¿verdad? Porque somos un país verde, somos un país de ambiente. Entonces, bueno, al principio de toda esta conversación, ellos se ponían esta mampara de buscamos
países que conserven el ambiente, que podamos ir a invertir, que podamos ir a proporcionar un poco más de información sobre este tema. De hecho, cuando se menciona que vinieron a Costa Rica, se estaba mencionando en el correo que envió Maxwell a otra persona que venían a conocer a la nueva presidenta del país, que en ese momento era Laura Chinchilla, y que estaban viniendo porque venían a dar una charla sobre un parque que estaban haciendo, que iban a crecer este parque, entonces venían a dar una charla sobre esto, Cindy. Sí, correcto. Esas 317 veces ahí, yo de hecho yo le traje una lista para leerle el correo textual para que usted tenga pruebas literales, ¿verdad? De todo lo que se habla. Pero antes sí es importante dejar claro que muchos de los correos son de telecomunicaciones, muchos de naturaleza, pero hay correos extraños que usted dice... Con palabras clave. Con palabras que usted dice... Suave un toque, ¿verdad? Nada más que ocupo hacer, está aquí, de este lado. Dale. Entonces lo voy a hacer. Dale. Aquí podemos hacer de todo. Y la bruja va a estar por acá con nosotros, pero ¿cuál es tu nombre real? Yo te conozco como la bruja. Para vos y la gente, la bruja. La bruja, bueno, dejémoslo en la bruja. También la bruja viene a aportarnos, porque yo siento que ahorita en este momento, no sé ustedes, pero yo siento una vibra tan pesada en el ambiente. Sí. Claro. Ha sido un inicio de año muy pesado, todo empezó hace mucho frío, no lo sé, todo está muy pesado en Costa Rica, y también esto de Epstein viene a darle una energía al país y a las cosas feas que están pasando en torno. Yo creo que es un reflejo definitivamente lo que antes se veía como solamente un cuento de una leyenda urbana que comience a desarrollarse de una forma tan real, donde la realidad supera un poco la ficción, y eso es lo que es inquietante, ¿verdad? Desde la perspectiva espiritual, todo este movimiento de lo que tiene que ver estos amadores de niños tiene una envergadura hasta incluso ritualística, desde una perspectiva de orientaciones de pensamiento, tanto satanistas como de muchísimas otras terminologías, por ejemplo, de los rituales de supuesta alta magia, para ocultar su delirio, ¿verdad? Porque quieren darle esta envergadura poderosa, ¿verdad? Nutriéndose de factores supuestamente esotéricos para poder de cierta manera fundamentar su delirio, ¿verdad? Exacto. Como por ejemplo el movimiento fascista alemán, cuando crean el saludo fascista, que era una señal de la Ringatore, que era una figura del interlocutor, el que se dirigía al pueblo para hablar de las noticias, ¿verdad? Entonces toma este gesto para darles envergadura histórica, ¿verdad? Mística, si se quiere. Dentro de este movimiento, la parte esotérica y la parte desde lo feo, de lo negativo, del servicio a la oscuridad, se da y se deja ver con figuras que están muy de la mano de estas personas, que no solamente es el comercio de esto, ¿verdad? Sino también lo que espiritualmente buscan acaparar. Es el control de la espiritualidad, no solamente de esos niños, sino de lo que ofrendan a través de esos niños para poder ir control. Es que wow, es que todo uno, eso que dice ahora la bruja me llama mucho la atención, Cindy, porque sí, antes eran como leyendas urbanas, sí, ¿verdad? Sí. De hecho, Cindy lleva haciendo esto hace muchos años. Bueno, yo conozco a Cindy porque trabajamos juntas en BM Latino hace no sé cuántos años. Sí, desde el 2012. Sí, más de 10 años. Más de 10 años, 14. Y en ese momento Cindy estaba interesada en esos temas, pero no estabas tan metida, ¿verdad? Ahí empezaste. Estaba interesada, pero porque, como le decía, mi interés era las Torres Gemelas. Claro. Entonces yo llego a Jeffrey Epstein en el 2008 porque me metí a muchos foros para buscar temas de Osama Bin Laden y todo ese tipo de cosas, y encuentro unos foros que hablan sobre Lolita Express, y ahí es donde yo me meto y yo, Lolita Express, ¿qué es eso? Red de amadores de niños, tráfico, no sé qué, y me metí y sí investigué muchísimo sobre la red de pedofilia, pero estaba más enfocada en la parte ritualista y más enfocada en la parte de conexiones, en donde hacían ofrendas, ¿verdad? Infantiles, además de abusarlas, también las consumían y las ponían en ofrendas infantiles. Entonces siempre la gente me ha conocido como la parte conspiranoica, paranormal, demonología y todo eso, pero es que al final todo está entrelazado, ¿verdad? Hasta en el 2016 que yo saco mi charla que se llama Pizzagate, que es una otra
teoría de conspiración que estoy segura que dentro de unos años vamos a estar aquí en este podcast hablando de esa, porque a esa la pasaron como teoría, pero tiene todo de realidad igual que esta. Entonces, todo este tipo de temas, por eso es que la gente le tiene tanto miedo y a veces los medios de comunicación le tienen miedo, porque los medios dicen que es, ¿Cómo lo abordo? ¿cómo lo abordo? Es muy grande. Y la gente lo que tiene que saber de Epstein es que era un magnate súper conectado desde los 80s con Bear Stearns, que por ejemplo es este conglomerado del banco que después quebró una crisis del 2008 y que le dio a él esa oportunidad de tener muchísimas conexiones a muchísima gente política, muchísimos artistas, muchísimas personas de poder y privilegio que empezaron a transar con él y que le daban sus millones como magnates también, para que él también, porque él era muy inteligente, al César lo que es del César, ¿verdad? Era un matemático inteligente. Eso te iba a decir, Cindy, además, todas las personas que conocemos o todas las personas importantes son personas que han sido muy inteligentes. Brillante. Todos. Hablemos de Donald Trump, que obviamente tiene un montón de gente que odia a Donald Trump y que representa una figura muy pesada, pero todo este tipo de gente siempre ha sido gente que por detrás es muy inteligente. Sí, y ha hecho al cosas... César lo que es del César. Sí. Hay que separar, ¿verdad? Que hagan mal, pero brillantes son. Ajá, y exactamente. Epstein tenía una labia tan gigantesca, era multimillonario porque los empresarios le daban sus millones para que él los invirtiera en la bolsa, Wall Street, todo eso. Entonces él amasa su fortuna y amasa su credibilidad como empresario en los 80s, y ya en los 90s es cuando ya él comienza las fiestas con toda la gente de la élite, y entonces obviamente en las fiestas es cuando se sale de control. De hecho, su primer abuso, por decirlo de alguna manera, conocido, porque hubo un montón que no fueron conocidos, pero por el que lo pescan primero es el de en 1994 a una menor de 14 años. Entonces, todas esas fiestas de la élite estaban llenas de gente empresaria, de políticos, Sí, de gente artistas. muy importante. Ahora, aquí hay que dejar algo súper claro y qué bueno que tenemos la oportunidad de tratarlo en este podcast, porque que usted se tome una foto con alguien no significa que usted es un abusador. Si yo en este momento estamos nosotros tres acá, yo no sé si usted aquí abajo tiene chiquitos amarrados. Es que Cindy, eso es muy importante. realmente. Eso es lo que decís, Dios, es muy eso es muy importante, real. ¿sabes? Porque, digamos, por ejemplo, vamos a ver, yo veo este tema de que se menciona a la presidenta Laura Chinchilla, pero es que, o sea, no hay certera de que ni siquiera ella supiera quién era realmente Epstein o Maxwell. ¿Saben? Es como, ¿o qué pensás vos del tema? Porque vos ahorita decís, no, porque yo tengo una foto con Epstein o porque yo tengo una foto con Maxwell, quiere decir que yo era parte de. ¿Qué pensás? Se lo voy a explicar con un tema de niveles, ¿ok? Vos me vas a entender muy bien esto de los niveles, ¿ok? Imagínese una cima, ¿ok? Una cima con ese, hacia abajo. Hay ciertos niveles. En el primer nivel de la fiesta está todos los que no estamos invitados a la fiesta y queremos estar en la fiesta, ¿ok? En el menos nivel. Como Elon Musk. Exacto, Digamos. pero no, esos son como nosotros. Nosotros quisiéramos todos estar en la fiesta de la élite. Ok. En el primer nivel de la fiesta está Elon Musk, está toda la gente que está en la fiesta, que realmente llegó. Y es una fiesta normal, como las que hacía P. Diddy. Llegaban con familia, con hijos y demás, ¿verdad? Fiestón. Segundo nivel de la fiesta es el nivel de la fiesta en donde ya pasan a sustancias. Ya la fiesta ya no dura un día. A la gente del primer nivel vino a la fiesta y se fue. Como a muchas fiestas que tal vez nos han invitado, que nosotros, ¿qué sabemos? Fuimos a la fiesta, nos tomamos la foto, hicimos el posteo y nos fuimos, ¿cierto? En el segundo nivel soy yo también. Somos, es más, somos. Ustedes van más. Yo, si acaso voy, ¿verdad? Si es que fui, llegué, me tomé la foto y jalé, ¿ok? Sí. Ese es el primer nivel. En el segundo nivel tenemos los que ya se quedan más, pero para consumir drogas, licor, tachas, se meten todo hasta el agua, los floreros, todos se lo meten por todo lado, ¿ok? Entonces, esa gente está en otro planeta, totalmente descontrolada y desarraigada su mente porque está en esa fiesta. En el tercer nivel, nosotros podemos tener a la gente que ya contrata servicios, que contrata servicios de prostitución, que contrata por catálogo modelos hombres, modelos mujeres, con la intención de entretenimiento y con el conocimiento de que quienes van están contratados para eso. ¿Okay? Ahí no hay tráfico, ahí no hay... Sí, eso, digamos que eso es una fiesta con consentimiento con todo el mundo, consentimiento, digamos. que todo el mundo, todos contra todos, desmadre. Imagínense la energía sexual de esa orgía, porque eso es lo que hace, ¿ok? En el cuarto, voy por el tercero, ¿verdad? En el cuarto. En el cuarto nivel hay eso mismo, pero ya aquí es gente secuestrada, ¿ok? Gente que vino contra su voluntad y por lo general son niños.
Ya aquí son niños y sí hay abuso de todo tipo. Por ejemplo, hay una red que todavía no se ha comprobado, pero no se ha comprobado porque no están las pruebas como estas, pero está en el Vox Populi desde hace muchísimos años, que son los teddy bears, y los teddy bears son niños que sueltan en un bosque. Que de hecho hay una peli, perdón por interrumpirte, Sound of Freedom. Sí, Sound of Freedom. Pero ¿Qué película, Cindy? Yo vi eso. Y yo no paré de llorar, yo no sé por cuánto. No has visto mis charlas entonces, porque me sentí tan mal. No, Cindy, me sentí tan mal que de verdad es como uno no sabe realmente lo que está pasando en el mundo. No lo sabe, Cindy, no somos conscientes de lo que está pasando. Y sabes de qué no somos conscientes también, de que en muchas ocasiones cuando hay alguien que lo está diciendo, lo silenciamos, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando salió Sound of Freedom, ustedes son usuarios de Twitter igual que yo, ¿verdad? De polémicas. Y todo el mundo decía, ahora los conservadores descubren el tráfico infantil. Y yo, no es que lo descubren, es que hasta ahorita hay una película. ¿Saben cuántos años duró Sound of Freedom en salir? 5. No la dejaban salir. Nadie estaba queriendo patrocinarla y ninguna cadena estaba queriendo sacarla. Sound of Freedom tiene una escena que es 100% real, que es cuando trafican a los niños en contenedores. Entonces, es súper importante la película porque le muestra a usted cómo es que los abordan, cómo se los llevan y cómo los usan. ¿Saben cuánto, según las estadísticas, cuántas veces abusan a un niño que está siendo traficado? Digamos, si es su primera vez, cuesta como de $5,000 a $10,000, ¿ok? Pero una niña o un niño traficado lo utilizan unas de 6 a 8 veces en un día y le pueden sacar hasta $3,000 por usuario. Wow. Entonces, es ahí en donde usted dice, eso es terrible, y esa película destrozó el corazón porque la puso la carta en la mesa y le dijo a la gente, usted no tiene idea qué pasa. Pero también la película estuvo llena de escándalos porque también a uno de los productores se le acusaba de ese mismo tema. Claro. Es que volvemos a lo mismo, entonces, no podemos saber quién. Entonces ahí es lo que es importante, hay que separar quiénes son de la noticia real. ¿Quién es lo importante ahí? Los niños. Eso, el tráfico, eso es lo que es importante. Y hay que revisar esos detalles también, porque obviamente, como les digo, en la sobreinformación hay desinformación y una acusación la puede hacer cualquiera. Yo puedo decir ahora que yo lo vi a usted metiendo un chiquito en una camioneta, pero ¿cómo compruebo que eso es cierto? Okay. Bueno, entonces regresando, porque acá en este podcast de hoy tenemos tanto por dónde irnos que vamos a tratar de enfocarnos. Entonces me ibas a enseñar los correos. Los correos. Importante, 317 veces. ¿Qué es lo que está pasando con los correos? Que la gente está diciendo, son 6 millones de documentos. No son 6, son 3 millones y algo. Son 6 millones y pico de páginas, porque hay documentos que no son correos. Hay documentos que son estudios científicos, solicitudes que tienen 2, 3, 4, 6 páginas, 10 páginas. Entonces, por eso es que se ven tantos. Faltan todavía muchos documentos por salir, pero son 3 millones y pico. Cualquier creador de contenido serio que le diga, ya me leí todos los correos, mentira. Está haciendo, ni un periodista serio, ni nada. Ni un periodista serio. Yo no sé si tal vez os lee ChatGPT, pero por lo menos yo sí voy carpeta por carpeta porque a mí sí me interesa la información, ¿verdad? Para mis charlas. ¿De qué es lo que se habla en los correos de Costa Rica? Se habla de energía renovable, se habla de la subasta del ancho de banda, se habla de plantas eólicas, se habla de proyectos de cable submarino, se habla de apuestas en Costa Rica, se habla del esquema Ponzi, se habla de lavado de dinero, se habla de impuestos bajos, diciendo que nosotros tenemos impuestos bajísimos, se habla de la poca interferencia gubernamental y se habla de ciberseguridad, ¿ok? De todas las veces que se menciona Costa Rica, eso se habla. Pero les voy a dar un ejemplo de por qué. Porque la gente ve esto y me ha pasado. Yo no encontré nada. ¿Usted qué inventa? Ahí no dice nada. La gente quiere que diga, hola, soy Joana. ¿Me podrían encargar 3 chiquitas con 4 bebés en la isla tal? Sí, obviamente. Claro. Y además se sabe desde no solo esta teoría de Epstein, desde muchos años que para, digamos, enmascarar algo tan fuerte como lo que está pasando se usan palabras claves, ¿verdad? Como el Pizzagate que ahora lo estábamos hablando. Entonces, claramente los correos no van a ser así. No, y el Pizzagate viene, la palabra pizza viene más de 800 veces. O sea,
está y hay un correo súper interesante que él habla de pizza y juguito de uva. No sé si ustedes saben qué significa juguito de uva. Juguito de uva, alguna vez vieron en el 2016, no sé si la gente la habrá visto, la película de la fiesta de las hamburguesas y las salchichas. Ajá, Claro. sí. Ok, ¿ustedes se acuerdan la parte en cuando, creo que es la ducha vaginal, la que abusa del juguito? No sé si lo han visto, que está un mae, es un personaje, ¿verdad? Sí, De sí, la sí, es un ducha dibujo vaginal. Es un animado. dibujo animado, ¿verdad? Que creo que tiene forma de ducha vaginal. Es una película para adultos rarísima. Y entonces ella agarra el juguito, ¿verdad? Y le dice, ahora voy a consumir tu jugo. Y lo rompe, lo destruye y se le pega el juguito y se consume el jugo de uva. El jugo de uva en todos los correos, tanto Pizzagate como estos, está relacionado a sangre. Entonces, es interesante ver cómo en muchos de los correos se habla de jugo de uva, se habla de pizza, se habla de ese tipo de comida que no es una comida normal para una persona que está tan preocupada por su salud, por ser Dios, por ser genetista y por estar en la eugenesia de una super raza, que es lo que él quiere hacer, ¿verdad? Al igual que el pintor austriaco. Qué fuerte, Entonces, leo el correo por acá. Son muchos, digamos, pero leo correos que yo digo son interesantes. Cabe resaltar que esa referencia a lo del juguito de uva, ¿verdad? Es evidentemente consumir componentes humanos, voy a decirlo de esta manera ¿verdad? Por el concepto de este contenido. Y también hace alusión a una parte ritualística que me gustaría después de vos compartir respecto de un personaje muy importante en esto que se llama Marina Abramovic. Okay. Y como esto que se describe en ese dicho tan casual, es un hecho. Y qué vacilón que, a ver, que todas las palabras o todas las frases son como hasta infantiles, Cindy. Claro, o sea, es que es hasta una que perversión. uno tiene que decir, puña, tiene sentido que sea esto con esto, porque es Claro. como juguito de uva. Es una ¿Usted toma juguito de uva con pizza? No. Nadie toma Sí, juguito de uva nadie con lo- pizza. exacto, Usted exacto. dice que como un jugo de uva Ni es la siquiera cosa más... recuerdo la última vez que me tomé un juguito de uva, pero sí, fuertísimo. Ok, Sí, vamos con el ok. correo. Y menos una persona como él que está preocupado por hacer experimentos genéticos, que los hizo un montón y todo eso yo lo voy a abordar en mi charla después, punto por punto, para poder superar su raza. Debe haber hijos de Epstein por todo lado. Eso Claro. te iba a decir, porque hay una noticia que en México están investigando un rancho en este momento. No, se me fue el nombre del rancho, ¿lo tenés? El Zorro, es el Nuevo México. Ajá, ok. Entonces acaban de pasar una ley en el estado para poder investigar ese rancho, porque se dice que debajo de ese rancho Epstein hacía sus cosas científicas, genéticas, porque Sí. él quería y estaba obsesionado con crear una nueva raza. Sí, en realidad Epstein tenía un complejo súper grande, desde su miembro viril tenía un complejo súper grande hasta sus ideas de ser como Dios. Entonces él no solo quería crear una raza, sino que todas las chicas que abusaba les pedía un plan genético y un estudio de ADN para saber si podía combinarse con ellas, ¿verdad? Y que ellas tuviesen sus bebés. Hay testimonios de mujeres, por ejemplo, que dicen que en algunas ocasiones ellas veían como después de cierta etapa del embarazo, de la gestación, sacaban el bebé y ellas recuerdan haber parido bebés, ¿verdad? De Epstein y de otros líderes también, porque acá estamos hablando mucho de políticos, pero si hay alguien que está metida ahí es toda la comunidad científica, la gran mayoría de la comunidad científica, profesores de Harvard, uno que dice, ay, estudió en Harvard, es demasiado bueno. Muchos matemáticos, muchos biólogos, muchísima gente del ámbito científico. Sí, se habla mucho del neurólogo, perdón, Cindy, del neurólogo en el hospital que internaron a Britney Spears. Ujú. Entonces, un personaje muy importante, neurólogo científico, que era el que veía a Britney en su peor etapa, que ese hospital era financiado por Epstein. Ujú, ujú. Entonces, imagínate, ¿verdad? Como gente que uno diría así, o como vos decís, estuvieron en Harvard, gente súper importante, súper metida en esto. Y súper metida y con toda la intención de manejar el mundo. De Epstein habló con Bill Gates de pandemias en el 2015, perdón, y Bill Gates sale en TEDx también hablando sobre la posible pandemia. En el 17 hay correos de ellos hablando de una futura pandemia. En el 2019, 2020 hacen en el ensayo 201 en el 2019 y en el 2020 tenemos pandemia, ¿verdad? Entonces hay muchos movimientos. Por eso te digo, usted no recibe a Jeffrey Epstein o a Ghislaine Maxwell
si usted ¿Quién no sabe? sabe quién es Ghislaine Maxwell. Porque la misma Sí, Ghislaine... usted sí se puede hacer Ok. énfasis en esto. Ok. Aquí respondo su pregunta, Estoy ¿ok? respondiendo esa Ujú. pregunta porque hasta ahora yo les comentaba, Cindy, a Epstein lo declararon culpable en 2008, ¿verdad? Por Sí. por el primer abuso, digamos. Y Maxwell y estos correos en Costa Rica son en 2010, 2011. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El gobierno de Costa Rica no sabíamos nosotros de esta denuncia? O sea, no entiendo. ¿Qué te diré? ¿Supe yo que no soy nadie? O sea, Se mueven por el privilegio, se mueven porque evidentemente todos estos intereses que tienen que ver con el supuesto medio ambiente es para infiltrarse en la industria del turismo y tener alcance a personas en regiones tremendamente vulnerables. Las zonas costeras de nuestro país son target en este momento en nuestro país para niños que desaparecen y como si se los tragara la tierra, ¿verdad? Sí, pero de hecho habían personas vulnerables, eso que decís, que muchas de las chicas que lo denuncian hoy y que una de las chicas recuerdo que se suicidó, Sí. Virginia. sí, Virginia, ella era una persona que decía, yo vengo de una familia muy vulnerable, Sí. como la mayoría de chicas que trabajaban, pero también tenemos esta élite de chicas de Victoria's Secret que se menciona no sé cuántas veces, Naomi Campbell inclusive mencionada, que tal vez no eran chicas tan vulnerables. Entonces el nivel de manipulación de Claro, todo esto... a eso me refiero. Te prometen ser el ángel de Victoria's Secret porque además el dueño de Victoria's Secret era casi que el papito de Jeffrey Epstein, ¿verdad? Entonces, decir, soy la modelo de Jeffrey Epstein y soy la modelo de Victoria's Secret, eso genera en usted esa presión de si quiero ser alguien, tengo que juntarme con, si quiero ser una gran pintora, tengo que juntarme con, las conexiones lo son todo. Y quien tiene el poder y quien maneja las conexiones, maneja las carreras de las personas. ¿Y por qué Epstein se volvió tan poderoso? Porque eso que usted acaba de decir, lo detienen en el 2006, ¿verdad? Lo acusan en el 2006, lo detienen en el 2008, pero vea qué importante, todo el mundo Trump, que viene sobradamente en la lista y nadie aquí lo va a defender. Claro. Pero resulta que cuando a él lo detienen en el 2008 por esta causa, va a la cárcel, ¿verdad? Lo condenan 18 meses por abusar, por violar a una chica de 14 años, 18 meses lo condenan, ¿verdad? De los cuales solo cumple 13. Eso es en el gobierno de George W. Bush. Por eso fue que yo llegué a todo esto, porque como Bush Las era Torres el de las Gemelas. torres, Las ¿verdad? torres. Entonces, Bush resulta ser que en el gobierno de él, el fiscal general en ese momento se llamaba Alex Acosta. Alex Acosta hace un acuerdo, no sé cómo, ni por qué, ni quién lo llamó, hace un acuerdo de no dañarlo y demás, y de no decir quiénes son los co-conspiradores de Jeffrey Epstein. Entonces, solo le dan 18 meses de cárcel, de los cuales solo cumple 13, y solo iba de vez en cuando a la cárcel, ni siquiera dormía ahí. Entonces, hubo un acuerdo de confidencialidad y se va. George Bush se va del 2008, entra Barack Obama, y del 2008 al 2017, que es cuando se va Obama, nadie sabe qué pasó, la crisis del 2008, todo, o Bin Laden, todo el mundo metido en todo, pero resulta que Obama tampoco toca ese caso. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Ellos saben, o sea, pero ¿por qué saben? Porque Jeffrey Epstein era muy inteligente. Si Jeffrey Epstein recibía a políticos en su casa para poderlos venderle Manipular a las chicas también. y manipular, grababa todo. Claro. Entonces, él les dijo, babies, o me sueltan, O les tuerzo el brazo. o en este momento voy a Coño, soltar sí. todo lo que tengo. Entonces, firmemos el acuerdo. Es indignante saber cómo Barack Obama, por ejemplo, recibe el caso de Jeffrey Epstein y George Bush y lo dejan solo 13 meses. Es hasta después del reportaje del 2018 que salen las cosas y lo detienen en el gobierno de Trump en el 2019. ¿Okay? Y ojo que Epstein es una... Perdón, mi vida. No, mi amor, dale. Ojo que Epstein es una siguiente generación de este movimiento de perversión, ¿verdad? Porque durante los años 60, los años 70, los Rothschild ofrecían tipos de fiestas de ese tipo de origen con también un foco esotérico enorme, porque aparte de vestiduras de gala se vestían, hay fotos de la familia Rothschild con figuras de cabezas de cornamentas de animales en evidente exhibición a la deidad Baal y parte también de la filosofía satanista. Entonces, esto es una repetición
esta es la generación que nos tocó a nosotros ver. ¿Qué pasó antes de esto? Es mi pregunta. Sí, y que también ahora tenemos la información más accesible, digámoslo así, Cindy, inclusive vos que das cursos y todo, ahora podemos enterar, tenemos los ojos más abiertos, es como un despertar de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, también qué fuerte el ambiente que se está viviendo en estos últimos años en el mundo. Hay 3 generaciones acá. Los boomers, que están horrorizados, no quieren saber. Los millennials, que queremos investigar, qué saber, qué es esto. Y los chicos, ¿verdad? Que en este momento dicen, sí, son rituales. Sí, comían bebés. Sí, tal cosa. Y es sí, una tal normalidad. otra. Y ese es el problema, porque justamente lo sacan ahorita cuando hay mucha inteligencia artificial, cuando nadie sabe quién es qué, y solamente si usted ha estado realmente empapado, usted va a decir, esta imagen sí, esta no, pasó así o no pasó. Y hay también un morbo, ¿verdad? Hay un morbo por los clics también, porque hay mucha gente que se dedica a este tema y que quieren ampliar en este tema por una cuestión de que saben que fascina. Imagínate esa maldad oculta dentro de la mente humana que tenemos todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos abogar por Cindy, que tiene un movimiento de educación de hace un cachimbo de años y nos educa a todos al respecto. Podemos abogar por movimientos como Letras de Lucha, que busca la condición de la mujer con la cual yo estoy involucrado, aparte de que yo soy víctima de abuso, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo hablarte horrores del Patronato Nacional de la Infancia en este país. Sí, no me imagino cómo vos vivís esto. Porque una cosa es los que no hemos sido abusados, que estamos en pie de lucha. Ahora, la gente que ha sido abusada, esto es una revictimización. Es una terrible impunidad. Imagínate que personas relacionadas al clérigo aquí en Costa Rica pararon proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para poder quitar el veto a la confesión y a la penalización judicial por ciertos actos simplemente por ser parte de una organización religiosa. Hay redes de cuidado que son más peligrosas. Y que están aquí en Costa Rica. Y está pasando aquí. 29 sacerdotes en la última década, los únicos quienes fueron expuestos a esta situación por conductas impropias hacia menores, judicializados, que simplemente los mandaron para otros países y que muchos de ellos, un 80% de esta población de personas culpables, ni tan siquiera descontaron una pena. Sí. Ok, vamos con los correos. Ok, el correo son muchos, ¿verdad? Pero como les dije, ya los tópicos de los temas ya se los di. Algunos que llaman la atención es el famoso correo en donde se cita, no se dice el nombre de Laura Chinchilla, nada más dice que se va a venir a visitar a la presidenta electa y ahorita pues solamente está bueno, ahorita no, ¿verdad? Ahorita en el Laura también, pero dice, pero teníamos una presidenta nada más. En ese momento, dice el correo literalmente, ni una coma más ni una coma menos. No hay noticias. Es un correo que envía Ghislaine Maxwell a Jeffrey Epstein y le dice, no hay noticias. En California, voy a Costa Rica para reunirme con el nuevo presidente. Van a ampliar el Parque Nacional 80 kilómetros y vamos a presentar la ciencia. Luego, el jueves, iré a ver a Miami por unos días y la casa está desarmada mientras hacen las reparaciones. Están instalando una escalera y una chimenea nueva. Florena y Joseph tampoco están porque su padre falleció y se han ido a Filipinas, ¿ok? Entonces, fecha del correo es el 28 de febrero del 2010. La presidenta electa para esa fecha era la presidenta Laura Chinchilla, ¿ok? Entonces, vino, se reunió, pero doña Laura pues es la que le corresponderá decir de qué se trata. Doña Lau. Hay otro correo qué muy pesado, interesante. Qué difícil. Sí, es pero difícil. Qué bonito sería tener la dignidad de venir y ante una situación que es horripilante para una sociedad, como una líder, aclarar. Sí, yo creo que mucha gente está enojada por ese tema. Es que sería muy fácil si usted dice nada más, Daisy vino y habló conmigo. Ok, ¿de qué? Exacto. Y ya. Exacto. Yo no sé, es que puedo cooperar, ¿verdad? Sí, levantarías la mano, ¿verdad? O sea, ¿tienen preguntas? Ustedes pregúntenme. O sea, pregúntenme a qué fue lo que vino y yo con mucho gusto les voy a contestar. Claro. Y listo. O sea, por eso le digo. Bueno, aquí la esperamos, doña Laura, en este episodio de podcast. Ok, dice otro correo que es interesante. Dice,
es de un mae que se llama Tom, a Jeffrey Epstein, y dice, sugiere este enfoque que la depresión es puramente genética. Estoy en Aspen, pero no creo que pueda esquiar porque me torcí el tobillo cazando jaguares en las playas de Costa Rica. Tom vino a casa anoche, acaba de regresar de Rusia y cree que puede ser el lugar más aterrador del mundo para hacer negocios. No puedo asimilar nuestro acuerdo en Irak. Espera, ¿qué haces por el Hyatt? ¿Lo haces como una ONG? Acaba de pasar por una gran pelea familiar, así que le expliqué que nuestra pelea familiar hizo que mi cuerpo se adaptara a cierto nivel de adrenalina y que el acuerdo en Irak ha sido un catalizador sustituto. Eso lo entendió. ¿Ok? Wow. Entonces, con este correo, ¿qué les puedo dar a entender? Con mi experiencia, habiendo investigado los Podesta Mails, ¿verdad? Y Pizzagate, que espero que en algún momento, por supuesto, la gente se lo tome en serio y realmente vea los correos que Pizzagate son más perturbadores todavía. La red de amadores de niños habla en clave, ¿ok? El FBI en el 2010, por ejemplo, lanzó una lista de simbología y una lista de palabras, y es oficial esa investigación, en donde ellos dicen cierta palabra significa esto: pizza, niña; hot dog, niño. Wow. Salsa, orgía, o sea, hay muchas palabras ahí interesantes. Hay un correo, por ejemplo, que no es de la lista de Epstein, pero es de Pizzagate, en donde dice, el presidente mandó a, lo voy a parafrasear, digamos que estamos aquí en San José nosotros y queremos comer hot dogs y los vamos a mandar a traer a Santa Teresa en Guanacaste. Entonces yo digo, pida por Uber, y usted me pone a Santa Teresa en Guanacaste. Sí, perfecto. Entonces usted va y manda a traer 60 hot dogs para la fiesta que tiene Johanna hoy en el podcast, pero en lugar de mandarlos a traer aquí a San José, porque llega más rápido, los manda a traer hasta Guanacaste. Entonces hay un correo en donde se habla de que Barack Obama hace una fiesta de hot dogs, de hecho se llama el Viernes de Hot Dogs, y manda a traer 60 perros calientes a otro estado con una diferencia de 4 horas y en un avión. Entonces, son correos que usted dice que, o sea, ¿qué es esto? Por eso es que la gente que abordamos estos temas, muchas personas nos dicen, ay no, dice, pero ustedes que es de gente loquita, porque uno dice, a ver. Detenemos un momento esta conversación para contarte que este episodio de podcast es presentado gracias a Román Megavallas, que es uno de los nuevos patrocinadores de esta temporada, que si vos tenés una marca o un producto que querés promocionarlo, pasamos empresas en Costa Rica, en San José y en muchas partes del país muchas horas. Tu producto puede estar en una de estas megavallas, hay montones de zonas y el cuidado para cada uno de estos productos es bastante elaborado. Así que gracias a Román Megavallas por ser parte de los patrocinadores de esta conversación y de este episodio de podcast. Sí, Cindy, que ¿cuántos años llevas vos hablando de esto y cuánta gente no ha llegado a decir que si esta Cindy Ramírez de la Caja de Pandora es una loca, lleva diciendo esto, solo teorías conspirativas? ¿Cuántos años? O sea, 14 años al aire, pero investigo eso desde el 2008. O sea, 14 años de yo estar escuchando, está loca, y yo que comen bebés, que no, que esto, que el otro. Entonces, en este momento frustración no es porque la gente me crea o no, ya yo superé y sané eso en mi corazón. Yo soy una persona que investiga e investiga honestamente. Mi primera línea de lucha es que los papás entiendan que hay que quitarles esa primera materia prima. La Deep Web y la Darknet en su momento estaban llenas de catálogos infantiles. Y cuando nosotros mostramos al mundo en el 2016 en esa charla catálogos infantiles reales, mucha de la gente que vio nuestra charla se choqueó muchísimo porque decía, jamás, eso no existe. Sí, eso no está. A ver, yo siento que hasta hay gente que es más fácil. Nunca he visto nada de esto. Cindy hoy nos trae unas fotografías y yo no sé qué va a pasar conmigo, pero Cindy me trae unas fotografías hoy sobre esos temas porque son muy pesados. Pero ahora que estabas diciendo y mencionando Santa Teresa, por ejemplo, en los correos y en los viajes aparece que las zonas donde más estaban esas personas se rodeaban era Guanacaste y San José, ¿verdad? Y que Guanacaste y Osa. Y que Guanacaste, Osa y San José venían inversiones a comprar terrenos, a comprar casas. Entonces, ¿cuánta cantidad de lugares en Costa Rica pudieron tener acceso? Muchísimo. Y que tienen acceso, seguramente propiedades que nadie, ni siquiera el gobierno de Costa Rica puede estar
atento a Sí, esto. y el modus operandi, como lo decía ahora la bruja, efectivamente es la vulnerabilidad. ¿Ok? El modus operandi de ellos es la vulnerabilidad. Ve, yo he visto muchas entrevistas para mis charlas de pedófilos ya detenidos que acceden a dar sus biografías. Y hay uno de ellos que es monstruoso en Europa y él decía, les voy a decir cuál es la forma en la que nosotros abordamos a los niños. ¿Verdad? En Deep Web hay ya no existe y no se metan ahí, hay un manual que se llama el manual del pedófilo. Nosotros nos metimos y lo vimos para poder constatar que existe en la charla. En el manual le dicen cómo abordarlos, cómo hablarles, cómo tocarlos, cómo quitar evidencias, de qué forma, ¿verdad? Poderlos penetrar y demás. Todo eso viene en el manual. Entonces él decía, nuestra línea primera para poder abordar a un chico o una chica es que sea un niño o una niña abandonado por sus papás. Y cuando se dice abandonado no solo quiere decir que lo dejaron botado, sino que son esos chiquitos que siempre andan solos, que ellos saben que los papás a veces no saben dónde están, no saben qué están haciendo y solo regresan a la casa en la noche. Entonces, los niños que constantemente están metidos en redes sociales, que de hecho eso hemos hecho charlas un montón de cómo la red de amadores de niños antes estaba mucho en YouTube. Ahora está metida totalmente en los juegos de interacción con niños como Roblox y todos este tipo de juegos en donde ellos hablan e interactúan. Entonces, este pedófilo decía, nosotros buscamos niños vulnerables, buscamos niños que tengan un cuidado difícil, ¿verdad? De los papás porque trabajan, porque lo que sea. Y también buscamos niños que sus papás hayan manifestado en las redes sociales, qué sé yo, que desea que sean modelos, que sean famosos, que sean esto. Entonces los llamamos para castings, ¿verdad? Y nosotros los llevamos y los utilizamos para los catálogos. Hay dos tipos de abusadores, los físicos y los ciberpedófilos. Los ciberpedófilos no acceden a los niños, no los tocan, pero su excitación, por así decirlo, es ver fotografías. Entonces, por ejemplo, nosotros como la caja de Pandora, yo tenía antes mi otro Instagram, Cindy Nena, que tenía como 120,000 seguidores, me lo botaron por muchas cosas, pero dentro de las cosas por las que más me lo botaron fue porque yo le decía a mis seguidores, ayúdenme a denunciar este perfil. Nosotros denunciamos más de 40 perfiles en Instagram de catálogos de red de pedofilia. De Costa Rica. Y con gente de Costa Rica también. Internacionales, porque uno no lo ve, porque están los perfiles ocultos, pero por ejemplo había uno que se llamaba Calzoncillos Blancos y el catálogo de Calzoncillos Blancos, y toda mi gente que escucha este podcast se va a acordar. ¿Usted se acuerda de Calzoncillos Blancos? Me acuerdo, okay, yo le dije a la gente, denuncien este catálogo, y comenzamos a reportarlo porque estaba en Instagram. ¿Cuál era el catálogo de Calzoncillos Blancos? Son menores de 6 a 14 años, como medio pubertos, que les ponían calzoncillos blancos y los ciberpedófilos les tiraban agua con una manguera. Ninguno abusado, solamente que obviamente al tener los calzoncillitos blancos se les marcaban sus partes íntimas y ese era el contenido que vendían en internet, ¿ok? En Deep Web usted puede encargar los chicos, yo quiero mándemelo a traer, y ahí es donde comienzan las redes de tráfico a robárselos. Todo esto a la gente le parece una película. La gente dice, no, eso no es cierto, eso no puede ser. Entonces yo le voy a presentar a usted un catálogo real y usted se lo va a describir a la gente. Porque sé que usted es una persona sensible, le censuré las partes íntimas, después te lo paso a vos, pero sí me gustaría que usted le pudiera describir a la gente de este lado, qué es lo que usted ve, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Wow. Wow. Sí, básicamente la mayoría de todos son chiquitos, pequeños, con personas adultas, en la cual son parte de alguna práctica sexual. Ahora permítame y le muestro esta fotografía. Y perdón que sea tan explícita con usted a la hora de enseñárselas, pero sabes que, Johanna, usted como periodista y como comunicadora tiene que ayudarnos a dejar que la gente piense que esto es una teoría de conspiración y que esto no existe, porque es duro ver este tipo de cosas. Por nada de estos niños podemos hacer absolutamente nada, sin embargo, podemos hacer por los nuestros y que esto sirva para que los papás se pellizquen y digan,
tengo que estar más pendiente de mi hijo, ¿ok? Esta es una chica de un catálogo real que sacamos para una de nuestras charlas en la época del 2016. Sí, wow. Ni siquiera sé cómo describirla, pero sí es una niña pequeña. O sea, no creo que tenga ni siquiera 6 años, tal vez. Y básicamente está amarrada con sus partes expuestas. Con sus partes expuestas. Y dentro de esos grupos, los catálogos son de niños que se pierden y que nunca más vuelven a aparecer. Ok. Quiero, para que la bruja los vea también, pero quiero hablar de una... Se dice mucho de esto, Cindy, en La Bruja se habla mucho. Es difícil sostener Sí. la mirada, ¿verdad? Es muy difícil, es muy difícil. Se habla mucho de que en ese momento en Costa Rica, sí, en ese momento en Costa Rica hubo, y que ahora se está denunciando hasta ahorita, en el PANI, Sí. mucha cantidad de niños que se perdieron o que se daban adopciones, que realmente no estaban en papeles, que todo era un desastre. Y ahorita se está denunciando, la directora del PANI está denunciando la situación que ya viene de hace años, que estas personas están en investigación también. Qué pesado ver estas fotografías, irse para atrás y ver estas noticias a nivel nacional, que esto es aquí en Costa Rica. Sí, los catálogos no te dicen de dónde son los niños. Son niños que pueden ser de cualquier lado, pero sí les puedo decir que Costa Rica es uno de los mayores productores de pornografía infantil, que la pornografía infantil subió en el mundo entero un 121% en la pandemia y de bebés menores de 5. Costa Rica tiene muchos indicios de eso. Recientemente acabamos de ver la operación, me parece que se llama Víbora, si mal no recuerdo, en donde el Interpol, a través de unas conexiones del Interpol con Chile y demás, tuvieron una detención en Barba de Heredia de un tipo que tenía gigas y gigas y gigas de pornografía infantil. Nosotros cuando hicimos nuestra investigación hace 10 años literalmente presentamos un canal que se llamaba el CP, para explicarle un poquito a la gente ¿cómo se llama eso? CP, ellos se dicen ceperos, C de child, P de pornography. Entonces, hacen chats que dicen caldo de pollo, por ejemplo. Entonces, todos los que saben de simbología y los que consumen ese contenido, entonces se meten ahí y entonces yo digo, abrí canal de caldo de pollo, ya yo sé qué es eso. Entonces, por ejemplo, en ese lugar decía, tengo 40 gigas de mi sobrina mientras se baña. La gente paga, descarga. Y eso es aquí. Entonces, Costa Rica tiene muchísima producción de pornografía infantil que sale hacia otros países y tenemos índices muy grandes de no solo producirla, sino también consumirla. El artículo 173 y 173 bis condena esto, pero para mí debe ser más fuerte todavía porque tan culpable es el que lo trae, como el que lo graba, como el que lo distribuye. Es una red completa de personas que están actuando mal. Exacto. Entonces, si vos conectás toda esta entrevista, yo te acabo de contestar bien. A veces la gente dice, pero contesten, digan nombres. A ver, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos, porque si hubiesen nombres, si hubiesen nombres, pues ya el OIJ ya los hubiese tenido, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que cuando nosotros tenemos este modus operandi, ¿qué es lo que hacen los ciberpedófilos o los abusadores? Buscan niños vulnerables, niños que no tengan papás, niños que nadie vaya a reclamar por ellos, niños que anden en la calle todo el día. Entonces, los abordan, se los roban, algunos, y otros, como por ejemplo muchos lugares como orfanatos y demás, lo que hacen es que los dan en adopción. Entonces, vos y yo simulamos un matrimonio y vamos a ir a adoptar a Joana, que está allá, y yo le voy a dar la gran vida en Italia porque nosotros somos millonarios en Italia. Entonces, las personas de países vulnerables, como por ejemplo Costa Rica, dicen, oiga, qué gran vida se va a ir a dar Joana. No, hombre, esta chiquita, ¿para qué se la vamos a dar a un tico aquí? Mejor que se vaya para Italia. Y resulta que nosotros allá en Italia llegamos, entregamos a Joana y nadie nunca, y esto es importante, y el PANI debería de hacerlo, el PANI es culpable de no hacer esto, darle el seguimiento a cada uno de los niños que da en adopción. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer para asegurarnos de que ese niño esté bien. Porque ¿qué sabe la gente que hicimos, Alejandro y yo, con Joana? Y es que prácticamente es una institución en Costa Rica que vela por los niños.
Entonces Exacto. debería ser una de las instituciones en Costa Rica más cuidadosas, que más investigan, que más todo el mundo tiene los ojos ahí puestos. Ahora me decías, Bruja, que vos, digamos, en estos términos hay un montón de rituales y cosas que también no solo van con el ámbito sexual que vos estás hablando, Cindy, sino es una serie de creencias muy pesadas también sobre Creo este que se tema. informan de eso, se informan de creencias para poder justificar su desadaptación social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un marco esotérico, un marco místico agrega una calidad de poder, ¿verdad? A este ego y a este delirio mesiánico, si se quiere, que muchas personas en este tipo de condición tienen, ¿verdad? Entonces, dándole ese misticismo, le agregan esa justificación, ¿verdad? Existen incluso, ¿verdad? Porque yo estoy completamente de acuerdo con Cindy que se trata de abrir nuestra mente y alertar a los padres de familia al respecto de ciertas cosas que si vemos nos indican algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo te puedo hablar que la simbología de la espiral, desde el celtismo y la práctica druida, tiene una referencia interesante con el ciclo de la vida, tiene una referencia incluso a la diosa pagana Gaia, ¿verdad? E incluso en ciertos ritos tiene que ver con el planeta Saturno, ¿verdad? Sin embargo, todas estas son correspondencias también que dentro de la práctica de los amadores de niños, ¿verdad? Utilizan como simbología de reconocimiento la espiral de ese movimiento, ¿verdad? Incluso ciertas simbologías también con la forma del triángulo o la pirámide, que incluso denotan un tipo de igual, una forma encriptada de hablar de un tipo de niño o niña y de cierta Un manera, perfil. ¿verdad? A un perfil. Ahora, sí. Entonces, estas son maneras simbólicas, ¿verdad? Que podemos, si los vemos de maneras escuetas en juegos, si los vemos de manera escueta en incluso contenido en internet, es importante abrir los ojos a verla, ¿verdad? Y saber esa diferenciación. Sí, ver las Eh, señales, como dice Cindy también. Exactamente, ¿verdad? Desde la parte ritualística, particularmente con Epstein y todo este movimiento, existe una figura particular que es Marina Abramovic, que es una supuesta artista conceptual que se le comienza a reconocer por crear estas instalaciones artísticas muy cuestionables. Existe dentro de la práctica oscura esotérica, y te estoy hablando de textos como de demonología como el Goetia y de textos de magia que le llaman alta, pero yo no le veo nada de alta, me parece bajísima, con escritos como el Necronomicon, donde esta liturgia la utilizan y la adaptan con el concepto de hacer algo que le llaman soul cooking. El soul cooking es una forma donde a través de ese sacrificio, en muchas ocasiones de menores, se alimentan energéticamente en un proceso ritual donde literalmente hacen un festín, tal cual lo hacían en la fiesta grecorromana de la Lupercalia, ofreciéndole a Saturno esas dádivas, pero te estoy hablando de prácticas increíblemente arcaicas y tergiversadas que no tienen nada que ver con el esoterismo. Y esto es algo muy peligroso e importante de destacar. Si comenzamos a darle el permiso a creencias tanto esotéricas como comunes, cristianas, gnósticas, a que se permitan el hecho de que por un tema de ritual o por un tema de práctica espiritual tienen acceso a este tipo de conductas, estamos permitiéndole a que operen de una manera permisiva. Y fácil de acceder, como De la misma manera que Totalmente. está sucediendo con la Iglesia Católica, de la misma manera que ha sucedido con organizaciones como la Luz del Mundo, de la misma manera que sucedió incluso dentro de la Iglesia Luciferiana, y con casos con el cual fue imputado Anton LaVey, que es una de las personas reconocidas como sus fundadores. Estamos hablando de toda una perversión. Y esa es una distinción importante de hacer. Una cosa es la creencia, y es muy importante porque muchas personas desde el yoga kundalini, desde muchísimas prácticas hinduistas, pasan esa cuestión de creencia, ¿verdad? Hacia cosas que permiten que se haga con sus cuerpos, involucran a sus menores y son cuestiones tremendamente, no solamente espiritualmente
comprometedoras, sino también dentro de la práctica comprometedoras al punto de que usted vulneralice su voluntad y se convierte en una víctima voluntaria. Sí, porque también en las fotos que hay una parte que es un círculo, Cindy, donde ahí se hacían rituales. Sí, sí, totalmente. ¿Se acuerda de lo que les estaba diciendo ahora de los niveles? Ok, y vamos por el cuarto nivel, que es donde usted ya trafica. El quinto nivel es cuando ya se utilizan y se emplean métodos de invocación a través de la tortura. Aquí se utilizan niños, bebés, fetos, animales, mujeres embarazadas. Ese es el quinto nivel, ¿ok? El sexto nivel es cuando ya en ese lugar que vos estás diciendo se hace el sacrificio humano, ¿verdad? El sacrificio infantil para invocar a la deidad. En este caso, por ejemplo, a Baal Moloch. ¿Okay? Baal Moloch, por ejemplo, Baal es un prefijo, ¿verdad? Es un dios cananeo que tiene el prefijo que significa el señor de, ¿ok? En hebreo antiguo eso es lo que significa Baal, el señor de. Y Moloch viene también dentro de los correos de Pizzagate. Entonces, en este ritual vea que inicié con el nivel de la fiesta. Abajo, en el último, es donde se están haciendo estos tipos de invocaciones y el consumo de este tipo de sangre. Ahora, en la parte ritualista, pero también en la parte de ciencia, que es lo que supuestamente también a ellos les interesa, se consume este tipo de sangre, como el adrenocromo, que no es una teoría de conspiración, le aporta una parte de adrenalina, le aporta plaquetas, le aporta muchísimas cosas a la gente que lo consume. Entonces, claro, esta parte es importante porque en los rituales siempre van a estar mezclados. Entonces, la gente, ahí es donde ellos se salvan, porque la gente dice, no, eso no es cierto. O sea, eso ya se volaron demasiado. Sí. Y eso ya no existe. Pero yo sí quiero dejar súper claro con respecto a la pregunta que usted me hizo antes, ¿cómo es que ellos no se dan cuenta? Desde que usted vio el primer delito de Jeffrey Epstein, vio que pasó solo 13 meses en la cárcel, vio cuál era el presidente en el momento, que claramente está en la lista y que por supuesto accedió a firmar el acuerdo para que todo el mundo se callara, el presidente que sigue no hace absolutamente nada, que ese es otro estado muy peligroso. Están los que hacen y los que volvemos a ver para otro lado. Entonces nosotros somos los que debemos decidir si hacemos la presión necesaria para que se me diga, a ver, Johanna, ¿por qué usted tiene matas ahí? Explíqueme. Ah, bueno, no, es que un día yo fui y pensé en la decoración. Preguntar no hace daño. Si usted no está haciendo nada malo, preguntar está bien. Pero creo que en la red de Jeffrey Epstein lo que más importante hay que entender es que él fue una persona o es una persona tan poderosa, tan poderosa, que tiene muchísima data de gente muy importante, por lo cual es muy difícil, y con el dolor del alma, debo decirlo, después de 14 años de investigación, es muy difícil que esto llegue a algún buen puerto. Esto va a pasar a la historia como el evento más tapado de toda la historia, al igual que Pizzagate. Porque es algo generacional, vuelvo y te repito, ¿verdad? Esto es una copia de un modelo generacional. Tal cual te comentaba, el movimiento fascista alemán y la forma en la que quieren elevar su conducta sádica, ¿verdad? Sí, esto ya viene pasando en generaciones. Y es por eso que es un poco incómodo, pero ahí es donde tenemos que hablar un poco de cómo esto se emerge y se mete y se cuela en el poder. Okay. Y entonces comenzar a verlo de esta forma. Esta mujer de que te hablaba, Marina Abramovic, era una persona que tiene contacto con personas de la altura de expresidentes como Bill Clinton, ¿verdad? Incluso hay imágenes de ella en exposiciones de supuestamente cuerpos, algo muy artístico, algo hecho, y literalmente parte de la exhibición era consumir. Vemos a Lady Gaga con una cucharita comiendo como la gran cosa. En el segundo nivel de la fiesta. En referencia a esto que se da ahí, ¿verdad? Se nos ha caído una reina desde hace muchos años y además. Entonces, y vamos a ver, qué difícil no consumir de esta normalización, porque ahora lo que estás diciendo, ¿verdad? Los chiquillos vienen con esta normalización de, sí, es que eso es una ready, sí, es que eso es un ritual, sí, es que ya es precisamente. Sí, cada vez. Esos íconos permiten que se reconozcan estas cosas con una facilidad. Existen incluso dentro de varias investigaciones y información desclasificada del FBI de tipos de programación tanto neurolingüística como simbológica. Primado negativo se llama. Y el MK Ultra, ¿verdad? Que busca también
meter en la psique a través de información subliminal cosas no solamente para normalizar, sino también para que se hagan parte del ADN mental de una persona, ¿verdad? Sí, como un brain wash, ¿verdad? Y todo esto se alimenta de la parte ritualística que le ofrendan a Baal, diciéndole haga esto infeccioso e invisible. O que a la gente no le importe. Porque, por ejemplo, como decía Alejandro, Marina Abramovic, no La solo... bruja, mi amor. Eso es la bruja, perdón. También es una bruja, nada más que no hace lo que hace Marina. No. Marina Abramovic, al ser una sacerdotisa, ella tenía su séquito y hace lo mismo que hacen los sacerdotes, como por ejemplo Saibaba, que era el sacerdote de Nicolás Maduro, y Saibaba hacía cualquier cantidad de rituales y de abusos sexuales. Marina lo que hacía, como dice la bruja, es cocina espírita. Y en las exposiciones decía, si mezclan, literal en las exposiciones, no sé si viste esa, decía, si mezclan semen, leche materna y sangre menstrual, van a tener una gran experiencia. Y en esa exhibición, de hecho yo bajé las fotografías, le tira esa combinación a un niño, pero obviamente es un muñequito, ¿verdad? Porque es en una galería, ¿verdad? Claramente. Pero entonces hace un muñequito como de un chiquito de 3 años, lo pone en una esquina, le tira un montón de sangre y ella le explica a la gente. Y ojo, nosotros es que no queremos ver, la gente no quiere ver. Ella dice, este ritual se llama cocina espírita, ¿ok? La cocina espírita en una galería de arte es arte, pero la cocina espírita en un sótano o en una reunión privada es espiritual. Esta cocina espírita viene en los Podesta Mails. Los Podesta Mails son los mails como los de Jeffrey Epstein, pero de John Podesta, el jefe de campaña de Clinton, de Hillary Clinton. Entonces, cuando usted lee estas cosas, usted dice, pero ¿qué es esto tan retorcido? Y cómo alguien en la Casa Blanca pierde el tiempo enviando mails de este tipo. Y por eso es que al final la gente no lo cree. Algo que dijo la bruja muy interesante es con respecto al MK. Hay una cosa que se le da a los chiquitos, ¿verdad? En Latinoamérica se utiliza más que se llama, creo que se llama la lengua del diablo, que es como lo que nuestras abuelitas llamaban la reina de la noche. Fijo, vos lo conoces. Es como que es una flor que parece una campana, ¿verdad? No quiero decir que usted la consume, sino que usted fijo sabe cuál es, ¿verdad? Sí. Sí, que es muy mencionada en los archivos. Exacto. Es muy mencionada, exacto. Entonces, en Australia, por ejemplo, que es un lugar donde hay mucho tráfico, hubo una persona que dio testimonio de esto y ella explica que lo que se le da es una droga que se llama EPEC, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Duerme a los chicos, ¿verdad? Al punto de que ellos saben del abuso, pero no pueden reconocer caras, no están ahí, digamos, están en un estado que no están ahí, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque dentro del proyecto MK Ultra hay algo que se llama disociación. Entre más están abusando a un chiquito en ese momento, más dolor siente y más tristeza siente y más desesperanza siente, se le abre un portillo en el cerebro en que llega un momento en el que ya no siento nada. Ya no voy a reaccionar, ¿ok? Eso se lo hacen a la población. Nosotros en este momento estamos tan choqueados con esto, estamos tan impactados con los rituales. Son noticias que nosotros no podemos creer que nos están bombardeando con esto y eso nos causa un shock. Y ese shock, ¿qué hace? Nos divide. Y en ese momento que nos divide, dice, ay no. Yo no quiero ver eso. No queremos ver esto. Y es muy realista. Entonces es una muy buena herramienta de control social junto con la desinformación. Y es muy realista pensar que esto es una cuestión nueva, ¿verdad? Porque también el movimiento, por ejemplo, de satanismo dentro de el tráfico de sustancias, es que no puedo decir el nombre completo, ¿verdad? Pero es satánicos. Está en Costa Rica desde los años 70. Estuvo en lo que hoy reconocemos como el Museo de los Niños, donde había una práctica de ese tipo completamente ritual, donde incluso existen historias y testimonios de personajes de esa época en este momento, hasta dando charlas en este país de cómo jugaban después de un sacrificio ritual con la cabeza de una persona. Esta es práctica que está en nuestro país. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, hay que hacer aquí una enorme división. Una cosa es ser un desadaptado social. Una cosa es ser una persona, un desvividor. Una cosa es ser un criminal.
Y otra cosa es darle ese contexto fascinante para alimentar no solamente el morbo de la gente, sino la permisividad sobre algo. Porque Ajá. entonces, ¿qué van a decir? Somos la secta de tal, de tal, de tal. Y entonces nosotros hacemos eso aquí y eso es normal en unos años. Exacto, ¿verdad? a eso iba a llegar, normalizarlo. Y la bruja que sabe de vibras sabe la vibra tan horrible y negativa que genera eso. Exacto. Bueno, para ir cerrando este tema, porque aquí podríamos quedarnos horas, la bruja, Cindy y yo. Hagamos pijamada. Pijamada. Quiero, Cindy, mucho de lo que vos hablas y mucho de lo que vos das en tus charlas es evitar estas situaciones. Total. Se ha dado desde las redes sociales, y eso es muy difícil para mí para hablarlo, pero se ha dado en las redes sociales que hoy en día, por ejemplo, influencers, creadores de contenido, tenemos a los niños muy expuestos, ¿verdad? Los tenemos expuestos a una cámara, los tenemos expuestos desde pequeñitos a que, no sé, hasta con una marca, es que es un tema pesado. ¿Qué pautas deberíamos dar ahí para cerrar este episodio de podcast sobre el peligro que tiene esto, Cindy? Porque no se está hablando lo suficiente. Estamos normalizando tener redes sociales con chiquitos con redes sociales desde los 5 años, Sí, jamás. que los papás los manejan. Porque los papás son influencers y yo manejo el perfil de mi hijo de 5 años. Pero esto es súper peligroso, Cindy. Entonces, demos unas pautas finales acá de por qué esto tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el mundo hoy. Ok, te voy a enseñar esto. Mientras usted lo ve, yo lo voy a describir. Esta es la foto de una niña normal, ¿ok? Una niña normal. ¿Qué tiene tapado ahí? Sí, Su pezón, ¿verdad? Ok. Es una niña que tiene 6 añitos, ¿ok? Esta es una foto de una chiquita que apareció en un catálogo de ciberpedofilia. No está secuestrada. La chiquita tiene papás, o sea, tiene una vida normal hoy. Hoy posiblemente tenga como unos, que no sé, 14 años. Pero su foto de pequeñita está en ese catálogo. ¿Por qué? Porque los ciberpedófilos buscan fotografías que los ayuden a ellos a llenar su líbido con imágenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno entiende, porque soy mamá también, uno entiende que quiere poner fotos de sus hijos y demás, ¿verdad? Pero resulta que esta mamá no se dio cuenta que cuando la chiquita hizo así, se bajó el vestidito y se le vio un pedacito del pezón. Cualquier persona diría, ay, no, qué enfermos. No, sí, exacto, son enfermos. Entonces, esta chiquita es muy famosa dentro de este catálogo precisamente porque, como se le veía el pezón, bajaron la fotografía. Entonces, ¿cuáles pautas le digo yo a los papás? Publique. Si usted quiere publicar fotos de su hijo, está bien, pero trate de no ponerlo en una posición vulnerable, no desnudos. No en ropa interior, ¿verdad? Hace poco yo hablé con una persona, bueno, hace bastante, como 5 o 6 años, empezó a poner a la chiquita en la playa con fotografías sin parte de arriba. Y entonces yo le dije, mira, no deberías de poner a la chica así, pero soy la zapa del grupo. Entonces ella me dijo, mira, es que el papá es italiano, español era, el papá es español y allá más bien eso está súper bien porque hay que normalizar, eso no tiene nada de malo. Y yo le dije, no, genial, si usted tiene 18 usted puede andar chinga si usted quiere, pero es una niña, los ciberpedófilos buscan niños. Entonces, pautas claras, trate de proteger las fotos de sus hijos. Sepa que hay catálogos infantiles solamente con bebés y fotografías de bebés que aunque no están accesando a su hijo, imagínese, por ejemplo, aquí tengo otro que luego de esto se lo enseño, es una chiquita que se está comiendo un heladito. Normal, usted qué linda mi hija, le tomé una foto con un helado. La chiquita aparece en el catálogo y le pusieron en lugar del helado un pene. Entonces la gente dice, ay pucha, pero es que, ¿cómo controla uno eso? No lo puede controlar, pero usted se imagina qué terrible es saber que la foto de un hijo suyo pertenece a un catálogo de estos. Entonces yo le digo a los papás, cuiden las fotografías, cuiden las posiciones. Por ejemplo, vi fotografías de gimnastas que las mamás súper emocionadas hacen sus despliegues, las chicas, en donde abren las piernas, y yo sé que es una pose espectacular, pero adivine cuál parte están viendo los pedófilos. Otra cosa que quiero decirles a los papás es que tengan muchísimo cuidado con las redes de modelaje, no las academias oficiales y buenas que sé que existen, sino que es demasiado lindo la bruja y quiero una foto de él para meterlo a un casting.
todo ese tipo de cosas en redes sociales son muy peligrosas. No poner fotos de su hijo en el primer día de clases, no poner hoy es un día muy importante, a nadie le importa a cuál escuela va su hijo ni a cuál colegio. Pum, primer día de clases, foto de la escuela, foto del colegio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que los papás, y sobre todo papás que son que tienen a sus hijos y son influencers y los van a mostrar, ¿verdad? Pero entonces sepan que son vulnerables, esténlos vigilando en todo momento y sobre todo no los pongan con fotografías que los expongan ante el ojo de catálogos de ciberpedofilia. Con eso terminamos. Yo creo que hemos dado... hay mucho que abarcar, ¿verdad? En esto. Es una conversación muy larga, pero acá el tema central es ese. Hay que cuidar a nuestros niños. Estamos viendo en este momento en el mundo muchas cosas perversas realmente y no estamos abriendo los ojos completamente a un tema tan relevante. Gracias por acompañarme, chicos. Yo, perdona que te mete el caballo, sabes que es muy importante que Costa Rica vuelva a preguntarse, ¿dónde está Gabriel? Sí. Sí. Cindy, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que haces, lo que llevas haciendo tantos años, a pesar de que mucha gente te ha llamado loca muchas veces. Gracias por acompañarme en este episodio de hoy. Es una locura que quisiera que mucha gente compartiera, porque si mucha gente compartiera esta locura, habrían menos niños en los catálogos. Yo siempre le digo a la gente, yo no soy una conspiranoica loca, yo investigo teorías y no es que me las crea todas, pero si hay una teoría que no solo me creí desde el primer momento, es la teoría de la red de amadores de niños, porque no es una teoría, es una realidad. Y creo que ya es hora de que nosotros nos salgamos del tabú y empecemos a cuidar los nuestros. No importa si no tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos primos, tenemos hermanos, tenemos vecinitos, los profesores. Nosotros como la Caja de Pandora hemos dado talleres para recomendar aplicaciones, para enseñarles a los papás. Vamos a dar talleres en la Casa de Pandora también para despertarlos, porque aunque ustedes no lo crean, están más informados los hijos que los padres. Y eso que hoy hablamos solo de bebés, pero si nos metemos en el ámbito adolescente, quiero que sepan que los adolescentes están más vulnerables que nunca, porque la red de pedofilia está en todos los juegos en línea. Entonces, yo quiero primero agradecerle, Johanna, por abrirle las puertas a un tema tan difícil como este. No todo el mundo quiere hacerlo y no todo el mundo quiere hablarlo como es. Muchísimas gracias a la bruja por también darnos esta perspectiva espiritual, porque es importante, porque vivimos aquí y porque los primeros niños que hay que cuidar son los nuestros. Yo tuve que salir 3 meses cuando vi este catálogo, entré en depresión porque soy mamá y porque me duele, y desde ahí, desde hace 14 años yo decidí y yo dije, yo ya no puedo hacer nada por ellos, no puedo sacarlos de aquí, pero puedo hacer algo por el mío y por los de mi país, y eso es hablando sobre el tema. Gracias también a Román Megavallas, que se apuntó a patrocinar este episodio de podcast. También necesitamos más marcas, también necesitamos más patrocinios, más personas que digan, bueno, yo quiero entrar en una conversación que es difícil, que es dura de sobrellevar y que aún así dicen, yo quiero ser parte de esto porque me parece importante. ¿Sabes de qué quiero ser parte? Perdón que te interrumpa. En algún momento, y si lo tienen a bien, dentro del proyecto de Pandora no solo está mi página, que ya está, la Casa de Pandora, que ya está. En el futuro nosotros pensamos hacer una aplicación como la alerta Ámbar de Estados Unidos, en donde se dé la alerta Pandora cuando un niño desaparece y llegue a todos los celulares del país. Ojalá en algún momento con patrocinio, ¿verdad? Porque eso no se hace de gratis ni fácil. Y si se perdió Johanna, entonces yo pongo, se perdió, tenía esta jacket, esta ropa, y llegue a todo el mundo una foto de la niña que se perdió, o por lo menos los datos, para que en cualquier lugar donde se la topen, desde Guanacaste hasta Limón, Pérez Celedón y demás, todo el mundo sepa que hay una niña que está desaparecida. Y así nosotros podemos hacer algo, porque le echamos la culpa a los políticos, pero también el que transporta, también el que atiende, también el que la vio pasar en una moto. Son segundos en los que le podríamos salvar la vida a un niño. Y nosotros de estar pendientes y abrir los ojos una vez más. Gracias por acompañarnos en este episodio de podcast. Bienvenidos a una nueva temporada. Estos son mis invitados de esta temporada. Yo creo que empezamos con broche de oro, un tema muy duro, muy difícil, pero que nos atrevimos a tocar. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao.